Abrimos nuestra Biblia para la palabra de Dios en el libro de Juan 14, 13 y 14. Quiero hablarles hoy, Dios responde. Decí conmigo, Dios responde. Otra vez, Dios responde. ¿A cuántos Dios le respondió? Ay, qué bueno, ¿no? Dios responde. Saben, ustedes piden y Dios responde. Y esta semana vamos a orar durante 24 horas y vamos a orar creyendo que Dios... Hemos escrito millones, contando todo lo que hacemos invasión en todo el mundo, en 5 continentes, miles de iglesias, millones de personas estamos saliendo a la calle como en Madrid, en todo el mundo. Y salimos con esta fe, con la fe que Dios responde. Decí conmigo, Dios responde. Entonces cuando oramos, creemos, Dios responde. Y Él tiene como una dependencia, si se puede decir, de que el hombre le pida. Desde que Dios creó al hombre, Él instauró el hablar con el hombre. Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva y Él hablaba con ellos. Ellos le preguntaban, Dios les respondía y tenían una conversación. Y durante toda la historia, Dios habló a través de grandes hombres, a través de líderes como Abraham, Isaac, Moisés, Josué, y después a través de grandes profetas estuvo hablando y hombres de Dios hablaban con Dios y venían y le decían al pueblo, a los reyes, a los presidentes, a la gente que estaba a cargo, qué es lo que Dios decía, porque Dios le respondía. Y muchos reyes le mandaban a los hombres de Dios y le decían, anda a preguntarle a Dios qué tenemos que hacer con esto y aquello, porque Dios responde. Y Dios en la historia de la humanidad hizo un silencio por 400 años, donde el hombre hizo desastres, no quería oír a Dios. Dios hizo silencio hasta que envió a Cristo Jesús, y cuando Él vino, Dios comenzó a hablar otra vez con el hombre y Dios a través de Cristo, Cristo en la tierra, Jesús en la tierra dio pautas para que nosotros volvamos a hablar con Dios y Dios nos enseñó a orar. Vamos a ir, no lo tenemos.
El problema es que nosotros hacemos cosas sin orar. Entonces tenemos ideas, hacemos un plan, un proyecto, vamos a hacer esto. El papá se para y le dice a los hijos, vamos a hacer esto, esto. La mamá se para, vamos a hacer esto. Pero no oró el papá, no oró la mamá y tampoco los hijos. Y todo lo que dijeron no se alcanzó porque Dios no lo dijo. Decir conmigo, Dios lo tiene que decir. Y lo que Jesús vino a restaurar es la oración para mejorar la relación con Dios. Y nosotros tenemos que orar. Y cualquiera puede decir el Padre Nuestro, lo dicen los católicos, lo dicen y tienen un rosario, tienen a la María ahí, ¿no? Le claman a cualquiera y creen que toda oración funciona. Ojo, toda oración no funciona. Las sectas oran. En los templos grandes se ponen a orar, hacen rezos, caminan, se golpean. Yo vi en India se golpean con flores, antes de entregárselas a los ídolos se golpean así, oran, hacen clamores, entran así, entran arrodillados. Son oraciones, pero no todas las oraciones funcionan. No hay poder cuando no hay alguien que responde. Entonces tenemos que orar sabiendo que Dios responde. Decí conmigo, Dios responde. Si oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿En quién tenemos que orar? En el nombre de Jesús. Cuando vos orás en el nombre de la María, no va. En el nombre del Santo Expedito, no va. Cuando no tenemos a Cristo, no funciona. No crean que, ay, qué lindo, como ellos también oran a su manera. No va, eso no va. La meditación, yo estuve en un país que se llama Sri Lanka, unas montañas, palmeras, y unas montañas que usted la ve, está encima, las palmeras y las montañas tan grandes, y íbamos por una ruta, y de repente aparecieron toda una montaña llena de budistas, ¿no? De monjes budistas. Eran unas estatuas que no la he visto en ningún lado del mundo. Grandes como las montañas, son los budistas así haciendo meditación. Pero es impactante. No le saqué la foto que me quede en la cabeza para no compartirle a nadie, pero es impactante. Porque a mí me daba como un celo, como me dice, ¿qué estos? Pero hacen semejante cosa y a la nada. ¿Saben que ellos hacen meditación? No permitas que tus hijos hagan meditación. Los médicos, los educadores en la escuela están incorporando la meditación. No le permitas la meditación. Es una manera que quieren imitar como una oración, una invocación a la nada. Pero nunca es nada. O estás con Dios o estás con Satanás. Y cuando hay una invocación, alguien viene. Y si no nombramos a Jesucristo, ¿quién viene? Solo hay dos reinos. Y no te equivoques, no digas, ay, pero yo no soy tan malo, yo no estoy con el diablo, pero tampoco estoy con Dios. Solo hay dos lugares. El mundo espiritual se divide en dos. O estás con Dios o estás con Sata. ¿De qué lado estás? No nos equivoquemos, no permitamos que hagan meditación, no nos equivoquemos, tomemos decisiones cuando oramos, cuando declaramos. Ahora vamos a tener 24 horas de oración, todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo dijo Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. No podemos pedir en otro nombre, lo haré. O sea, si no pedís en él, ¿quién te mandó? Y me mandó la María. No, la María no. Cuando vos pedís en el nombre de Jesús. Y
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos quieren que Dios responda? Asegúrate la respuesta de Dios pidiendo en el nombre de Jesús, y Dios nos dio un cheque en blanco. Si algo pidiere, ese algo, pedile un camión, pedile una camioneta, pedile paz, pedile amor, pedile bendición, aún pedile años de vida. Pedile que no te contagies con el coronavirus, lo que quieras, pero pedilo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo cuento hasta 3, usted pide algo. ¿Cuántos van a pedirlo? Usted lo dice, si quiere pronunciarlo sería bueno. 1, 2, 3. Escuché un auto nuevo por allá nomás. Y acá no, yo no necesito nada. Pero, ¿qué le vas a pedir? En el nombre de Jesús, Señor, necesito un auto. Amén. ¿En el nombre de quién? No nos equivoquemos, porque a veces el no tener la claridad de esto. Quiero que vaya a Josué 7, del 5 al 13. Esto no es para todas estas, que voy a hablar ahora, no es para todas las personas que anotan sus peticiones, sino para nosotros que ya conocemos a Cristo. Así que le voy a leer una historia, dice Josué 7, del 5 al 13. La leemos bien rápido. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué fue a orar. ¿Vieron que siempre que nos pasan problemas, qué hacemos? Señor, ¿por qué? ¿Cuántos han orado así? ¿Hay problema y dónde vamos? No, yo voy a ir a la iglesia porque hay un problema. Entonces Josué rompió sus vestidos porque perdieron una guerra. Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Era la manera de orar. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Porque iban en nombre de Dios. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, Josué. Si yo lo traduciría ahora, diría, tómatela, Josué, ¿qué te pasa? Donde dice, levántate. O sea, hizo todo un circo, toda una oración exclamando el futuro, y el Señor le respondió enseguida. Mire, y yo te adelanto esto, no importa el tipo de oración o el momento en que estés orando, Dios te va a responder. A veces te va a tirar la oreja, a veces te va a motivar, o a veces te va a decir, salí de ahí. Sí, o sea, estás orando, yo ya hice. ¿Sabes cuál es el tema? Mire lo que es este caso. Le dijo, levántate, ¿por qué te postrás sobre tu rostro? Yo ayer le conté que estaba orando y el pastor Lema me habló y me dice, ¿qué haces tirado? O sea, estás exagerando. A veces nosotros oramos y lloramos delante de Dios y exageramos sabiendo que tenemos que arreglar algo. ¿Cuántos se encontraron alguna vez así? Levántate, ¿por qué te postrás sobre tu rostro? Y ahí va la respuesta de Dios. Decí conmigo, Dios responde. Israel ha... ¿Qué había hecho? Israel ha... Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. Levántate. Y la orden, mire,
santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, hay anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de ti. ¿Saben por qué a veces Dios no responde? Porque hay pecado. Y usted dice, no, pero yo vengo a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo doy esto, pero hay pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y acá este hombre estaba llorando y hablando de la historia, un montón de problemas, y dice, vos sos grande. Le dijo Josué, levántate, vos ya sabés cómo es esto. Hay pecado. Y tal vez hay cosas, vos estás orando y nos vamos a poner a orar el día viernes, y vos como hijo de Dios, si vamos a orar y hay pecado, sería muy bueno que nos examinemos, no va a ser cosa que nosotros evitemos que Dios responda y que la batalla que vamos a enfrentar, que es una batalla espiritual, la perdamos porque el pecado está ahí, hay algo que no está bien. El pecado es mentir, robar, engañar, chusmear, blasfemiar, pero la conciencia tuya te dice que es pecado, lo que está mal. Preparémonos. Y la orden de Dios al pueblo le dijo, santificaos. En esta semana estamos ayunando, terminan los 7 días de 21 días de ayuno, santifiquémonos. Yo quiero que Dios responda, quiero que las miles de personas que anotaron sus peticiones tengan respuesta. No va a ser cosa que por causa de nuestro pecado, que hay algo que está mal. Y tal vez vos vas a Dios y si ahora simplemente orás, Señor, hay algo mal, y Dios te lo trae enseguida, porque Dios responde, Dios está acá. Y si vos preguntás, ¿hay algo mal, Señor, en mi vida? Y el Señor te dice, sí, viste esos clavos que te robaste en tu trabajo, esos son, todos los días te robás clavos. No sé, te lo digo a modo gracioso, pero algo está mal, por algo no hay respuesta. ¿Cómo es que Dios bendice y prospera? Ayer hablamos de la libertad económica y vos no prosperás, Dios no te responde. ¿Por qué no responde? Algo no está bien. Pero Dios respondió, y a veces, qué bueno que Dios responda, aunque sea una respuesta media dura, pero que responde, que no nos quedemos en silencio. Tengan en cuenta esto, Dios en esta generación no hace silencio, Dios está pronto y rápido a responder. La semana pasada vino una mujer, dice, a mi hijo lo metieron preso, no tiene nada que ver, lo metieron en un grupo, dicen que le van a dar 15 años, y mi esposo no tiene, y lloraba, oramos, cayó, ¡pum! A los 4 días se descubrió quién era el hijo y dónde estaban. Los demás siguen su causa, a él lo sacaron y hoy está libre. Anoche vino la mamá a dar gracias y dice, yo no lo puedo creer. Y yo le decía, yo sí, porque Dios responde. Decí conmigo, Dios responde. Y a veces Dios responde diciendo, arregla esto, porque si no, esto no va a funcionar. Dios le dijo, versículo 13, santificaos para mañana. Yo te diría, santificate para el viernes. Levante la mano y diga amén, pastor. Porque vamos a orar, santificate para el viernes. Porque Jehová, Dios de Israel, dice así. Puede haber alguno en pecado, puede haber alguna cosa que nos frene en la oración, que no seamos parte de esto. Amén. ¿Cuántos entienden? El pecado fuera. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos quitando el pecado. Oramos con fe. Decí conmigo, con fe. Marcos 2, 3, 5, 11 y 12 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo,
nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe cómo fue esa oración? Con fe. La gente llevó 4 amigos de un paralítico, lo llevaron a ese paralítico delante de Jesús. Como no podía entrar porque había tanta gente, lo subieron al techo. Y abrieron el techo y lo bajaron al paralítico delante de Jesús. Y la Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo nos tenemos que preparar para orar? Con fe. Decí conmigo, con fe. Otra vez. Con fe. Miren, muchos milagros ocurren a veces por la fe de la persona. A veces personas vienen y dicen, no, yo quiero que el pastor ore por mí, que el pastor ore por mí. Yo digo, déjalo, yo quiero orar por él. Porque viene con esa fe, dice, si el pastor ora, me sano. Y sí, es su fe. Entonces yo me acerco, oro por él, se sana. A veces dice, quiero que oren por mí. Bueno, ore cualquiera, porque él tiene fe que la oración lo va a sanar. La fe es muy importante y tenemos que entender que la fe es la que mueve la mano de Dios. Jesús, al ver la fe de ellos, cuando oremos ahora, tenemos que venir a orar con fe. Decí conmigo, con fe. Ahora, ¿cuántos recién yo dije, pídanle algo a Dios y dijeron, pidieron algo? Levante la mano el que pidió, dijo, yo pedí algo. Ahora haga la oración y dígale, Señor, con fe hágala ahora. Dame y lo que pediste. Gracias, Señor, porque me lo diste. Amén. Saca la llave del auto, decía, acá está. ¿Está loco este? Claro, la fe no es por vista, es por fe. ¿Cuántos pidieron un auto? Saque la llave del auto. ¿Cuántos pidieron un camión? Una casa, haga así. Mi casa. Por fe, no es por vista, es por fe. Entonces, cuando estos llevaron al paralítico, cuando lo iban a levantar y lo subían al techo, ellos en su mente ya lo veían a su amigo corriendo. 4 amigos bien con fuerza vinieron y se fueron 5 amigos caminando. Ellos se vieron los 5 caminando antes de subir a su amigo, al quinto. La fe de ellos vieron el milagro antes. ¿Saben? La fe provoca que vos veas las cosas anticipadamente. Dios te da cosas anticipadamente. Es una visión anticipada. Yo puedo declararte y decirte, la unción, el don de la fe está en este lugar. Una de las cosas en la que trabajamos y en mi vida yo trabajo mucho es la fe, que trabajar en la fe, ejercitar la fe es un músculo y tenemos que orar. Levante su mano, ¿cuántos quieren el don de la fe? No solamente tener fe, el don de la fe es jugarse. Señor, yo declaro, pídale. La Biblia dice, pida los dones mejores. Decí conmigo, Señor Jesús, te pido el don de la fe. Amén y amén. También dice la Biblia, imiten la fe de sus pastores. No, yo no tengo una gran fe, pero algo de fe hay. Milagros ocurren, paralíticos se han levantado, gente se sana, los que no podían quedar embarazadas quedan embarazadas. Algo hay. No es mucho, un poquito, pero empecé imitando eso y empecé pidiendo el don de la fe y cuando ores, los negocios se van, ¡boom! ¿Cuántos creen? ¿Cómo se va tu negocio? Entonces tengo que orar con fe. Prepárate el músculo de la fe para orar este viernes porque vamos a orar con fe. Y todo lo que pidas creyendo, lo recibirás. Amén. Dale un aplauso al Señor. Wow. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Decí conmigo, gemían. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Sabe cómo hay que orar? En el nombre de Jesús, como dijimos, ¿se acuerda? Primero, en el nombre de Jesús. Hay que quitar el pecado. Hay que orar con fe. Y hay que clamar. Clamar es a veces oraciones de Señor, respóndeme por favor.
Señor, dame la respuesta, no puedo seguir así. Mira a mi hijo, Señor, mira mi vida. Hay gente que dice, Señor, toma, te entrego a mi hijo. Y dice, mira, con las ganas que oraste, mira, ni ganas tiene Dios de responderte. A veces cuando hay clamor, cuando hay gemido insistente, no para, clama. La Biblia dice que el pueblo de Egipto clamó porque estaban de esclavos, por su servidumbre. Y oyó Dios el gemido. ¿Sabes qué? A veces Dios no ora oraciones que son como un rezo. Señor, dame esto. Pero un clamor, un gemido. ¿Vieron cuando alguien está llorando? ¿Qué le pasa? ¿Escuchaste a alguien gemir, clamar, llorar? ¿Qué le habrá pasado? Terrible. A veces hay gritos. Me acuerdo, estábamos en Buenos Aires, estábamos con unos pastores comiendo y una mujer le lloraba a un hombre. Era una cosa matrimonial ahí, pero ella hacía un llanto así como, no, por favor, no lo hagas. Y yo sentí ese día el orar por él y le conté a los pastores, vamos a orar por ella. Estábamos a distancia, no podemos ni meternos ni nada. Pero ella oraba, clamaba, le clamaba al hombre con un clamor que me conmovió. Y comenzamos a orar. Algo pasó ahí, que se abrazaron y algo pasó. Pero ¿sabe qué me movió a orar por ella? ¿Qué nos movió? El clamor. O sea, cuando uno gime, uno se pone del lado de la persona y dice, no llores más. O cuando llora un nene, queremos abrazarlo. Yo vení, mi amor. Por ahí fue un terrible, hizo puras macanas este nene. Pero su clamor, su llanto nos conmueve. Tal vez Dios no ha respondido a algunas cosas porque no hemos clamado, no hemos gemido, no hemos golpeado. Señor, por favor, ya no quiero estar así. Decí conmigo, clamor. Y oyó el gemido de ellos, dice el versículo 24. Oyó el gemido de ellos y se acordó del pacto. Hey, vos sos un hijo de Dios, estás en pacto con Dios. Cuando vos clames, cuando vos gimas, Dios va a decir, wow, tengo un pacto con ese hombre, tengo un pacto con esa mujer. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Decí conmigo, Dios se va a dar cuenta que soy yo. O sea, cuando va a orar, no va a orar cualquiera, va a alguien que tiene pacto. Amén. Entonces tenemos que orar con clamor. Decí conmigo, clamor, gemido. ¿Cuántos van a llamar la atención al cielo? Que tus vecinos digan, ¿qué les pasa a estos? Lloran, ¿por qué están llorando? El cielo, ángeles dicen, ¿viste? Los del SEMI ahí están llorando, atendelo porque van a llorar 24 horas. Van a volver loco el cielo. Dale un aplauso al Señor. Sí, así. Lucas 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta a Jesús, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responder? Os digo, pronto les hará justicia. Wow, decí conmigo, hay que pedir con insistencia. Ahora, ¿cuántos recién levantaron la mano por una petición? Y oraron con fe por esa petición. Ahora, con insistencia, decir, la casa. El auto. Mi esposo. Hágalo. 1, 2, 3. ¿Saben? Hay que orar hasta que pase. Hasta que ocurra, yo no sé cuándo, pero que va a ocurrir. Y Jesús determinó y dijo, os digo que
pronto le hará justicia. Dios no va a tardar en responderte, porque Dios sí que responde, pero el tiempo lo determina Él, y Él te dice: pronto te hará justicia, pronto la casa, pronto el auto, pronto la familia, pronto la salvación, pronto todos en la casa de Dios, pronto. Wow, sí que viene, decí conmigo que viene. Lucas 24, 41 al 44, y él se apartó de ellos distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Decí conmigo, de rodillas. Que no haya, por lo menos, a mí me gustaba mucho, cuando era chico yo oro al lado de mi cama, y mis hijos siempre venían acá. Maxi, allá está Maxi, allá arriba. Él venía acá, yo oraba en la cama y él se paraba acá y oraba conmigo. Entonces yo iba a la habitación o leía un libro y él dice: voy a leer con papá. Y si yo estaba orando, voy a orar con papá. Entonces él se paraba acá y conmigo, mientras yo oraba, él se quedaba ahí dormido acá atrás, pero él estaba. Que tus hijos te vean de rodillas. Esa foto, esa foto. Puesto de rodillas oró Jesús, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En la oración estaba perdiendo las fuerzas. En la oración estaba queriendo no hacer la voluntad de Dios, pero dijo: no, que no se haga mi voluntad, porque él no quería ir a la cruz. Dijo: que se haga la tuya, pero perdía la fuerza. Por eso ángeles venían. ¿Cuántas veces has perdido la fuerza y decís: ya no sé cómo orar, ya no me quedan palabras? Tiene que llegar al punto la oración. Yo quiero que Dios responda, ¿y saben? Dios responde, pero tengo que orar. Perdió la fuerza y estando en agonía oraba más intensamente. Ya está, oré mucho, no, seguilo. Pero ya estaba en agonía, quiere decir al punto de la muerte por causa de la oración. ¡Wow! ¿Cuántas veces has orado así? Que todas las cosas que o Dios lo hace o no hay salida. Que sea, cuando Dios quiera, no. Cuando ores hasta el punto de la muerte. Cuando clames hasta perderlo todo. Cuando digas: Señor, santamente, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste un piquete a Dios? Reclamamos, algunos se encadenan en una plaza y está bien, reclaman justicia, y yo a veces he dicho acá: soy capaz de encadenarme por algo. Pero ¿por qué no lo hacemos espiritualmente para Dios? En oración, clamando. Hasta el punto de la muerte, dice: estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Wow! Eso es orar. Eso es orar. ¿Dios responde? Claro que sí. Y ahí estaba. ¿Y saben? Hay que orar pidiendo la voluntad de Dios y con intensidad. Que el Señor nos encuentre orando así. Y seguro Dios va a responder. Póngase de pie. Así yo termino. Dice Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en el medio. Decí conmigo: de acuerdo. O sea, si vos tenés un problema, a ver, una petición, decime una, ¿qué pediste? A ver, mi casa. Entonces, vos tendrías que contarle a 2 o 3 que oremos por la casa, y todos juntos agarrados: de acuerdo, Señor, la casa para Cecilia. La casa para Cecilia. El poder del acuerdo. O sea, contale a 2 o 3, decile: tengo que conseguir esto, ayúdenme a orar por esto. Todas las mañanas oramos, usted se puede conectar a las 8 de la mañana, usted pide una oración, yo oro, lo pongo ahí, lo sé yo, lo sabes vos, lo saben 3 o 4 o 5 o 10 o 70 o 100 que están conectados, los que escuchan la radio, y todos juntos oramos.
por vos. El poder del acuerdo. La Biblia dice, donde el versículo anterior, el 19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. Decí conmigo cualquier cosa. Agarrá a tus hijitos y a tu esposa y decirle, vamos a orar por el nuevo auto. Ay, no saben. Le agarra ternura a Dios y dice, mandá a los ángeles ahí que le hagan un precio a este. Ya. ¿No? ¿Por qué? Por el poder del acuerdo. Tenemos que orar este viernes. Vamos a estar de acuerdo miles de iglesias para orar. Amén. Para orar. Y último, Génesis 18:14. Comience a orar en su espíritu. Comience a orar. Génesis 18:14. Mire lo que dice. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Te la pregunto a vos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Acá en este lugar hemos visto gente que llegó en silla de ruedas y se fue caminando. Hemos visto gente que vino ciega, se fue sana. Gente que vino porque estériles, 9 años, 10 años, no podían tener hijos, hicieron todos los tratamientos, entraron acá, a los meses embarazada y le quedó gustando, así que al año siguiente otro más. Están acá, yo no estoy inventando, pero son testimonios de acá. O sea, Dios lo hace. Pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? Esto pertenecía al Club Madrid, vale millones. ¿Lo compramos? No tenemos deuda. ¿Dios responde? ¿Hay algo difícil para Dios? Así tenemos que orar, sabiendo no hay nada difícil para Dios. Al tiempo señalado, o sea, Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo. No te desesperes, no bajes los brazos, no te rindas, no digas nunca más, no dejes de orar, no dejes de insistir, no dejes de clamar, no dejes de creer, no dejes de pedir perdón, no dejes de humillarte, no dejes de arrodillarte, no dejes de alabar, no dejes de adorar, porque en el tiempo señalado Él va a volver y te va a dar lo que estás pidiendo. No creas que Dios pasa desapercibida tu oración. Dios responde y en el tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida. O sea, no te lo voy a dar ahora porque en el tiempo de la vida que estás, si te lo doy hoy te va a hacer mal. En el tiempo de la vida. En el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y uno dice, bueno, el tiempo de la vida para tener un hijo, 30, máximo 40. Pero no 75, no 80, no 90 años. Yo qué sé cuál es el tiempo de la vida para Dios. Levante su mano en oración un momento. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Padre nuestro, enséñanos a orar. Padre, te pedimos. Señor, enséñanos a orar. Que todo lo que hagamos en oración lo hagamos y oremos en el nombre de Jesús. Que el pecado esté quitado de en medio nuestro. Que haya una fe sobrenatural. Enséñanos a orar en clamor, en insistencia, aún hasta el punto de la muerte, en agonía, para que respondas. Señor, ayúdanos a pedir tu voluntad. Ayúdanos a ponernos de acuerdo y a entender que no hay nada difícil para ti y en el tiempo de la vida tú lo harás. Padre, wow. Aleluya. Cantamos Padre nuestro y adore a Dios. Ore a Dios, haga su oración. Un minuto más, ore a Dios. Ore a Dios. Algunos tal vez tienen que aprender a clamar. Tal vez nunca hubo una lágrima delante de su presencia. Tal vez nunca te arrodillaste como diciendo, es verdad, Dios está, quiero decirte, Dios es real. Y ya nos ha respondido a millones de personas, pero llegó el día, Dios va a responder a tu oración. Dios ya ha respondido la oración de muchos otros, tantos que hemos orado, pero llegó el año, llegó